Muy bien, es el segundo domingo de mes y los que creo que lo sabéis casi todo, ¿no? Que el segundo domingo de mes es el día, el único día que en la iglesia pasamos la ofrenda dentro del culto, ¿no? Y sabéis también que eh, es para recordarnos que nuestras ofrendas a Dios forman parte de nuestra adoración, ¿no? Eh, Estamos en nuestro lugar de culto, nuestro local. Tenemos una caja donde la gente va echando las diezmos, ofrendas, ¿no? Pero aparte, pues pasamos un día la ofrenda, como digo, para que nos acordemos que no es una cuota que pagamos, que no es algo ajeno a nuestra adoración a Dios, sino que forma parte. También quedamos en todo momento, ¿no? Porque lo hacemos para el Señor y es un reconocimiento de su señorío. Y también la costumbre que tenemos en esta iglesia es lo que sale de esta ofrenda es para obra social. No sé cuánto tiempo era esta costumbre que hemos cogido. Tampoco recuerdo. Miguel, ¿tú te acuerdas cuando lo empezamos? No estabas. O sea que es más antigua de que tú, la costumbre. Bueno, entonces va a convertirse en ley, ¿eh? No sé, a lo mejor es siempre revisable y algún día pues podemos cambiarlo, pero es nuestra costumbre, así que seguimos de momento. Pues precisamente hoy voy a hablar de esto, de las ofrendas. La verdad es que me suele tocar desde que, desde la pandemia, ¿no? Empezamos a turnarnos y normalmente pues a mí me toca el primer domingo del mes, que es cuando hacemos el partimiento del pan, la cena del Señor. Y normalmente pues hoy sería el día de Javi, pero como yo estaba el fin de semana pasado con mi familia, pues hemos hecho este cambio. Pero me parece un buen momento para hablar de las ofrendas, porque no hablamos mucho de esto. Yo creo que sí que más o menos cualquier persona que lee la Biblia se ve esto, ¿no? De hecho, no me quiero enrollar con la historia, pero cuando empezamos la iglesia, en el grupo, la universidad, ¿no? Este grupo que nosotros no había la costumbre de ofrendar, no había una forma, digamos, de ofrendar, pero nosotros nos dimos cuenta de que había que hacerlo, ¿no? Yo creo que en la Biblia está muy claro, ¿no? Y empezamos a hacerlo, ¿no? Sin que nadie, casi en contra del sistema, ¿no? Que es algo tan bíblico, ¿no? Y lo vamos a ver ahora eh, las ofrendas en la Biblia tienen como dos objetivos principales, que es el cuidado de los necesitados y el mantenimiento de las personas que se ocupan de la religión. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes y levitas, ¿no? Los pobres, los necesitados, que normalmente pues, se dice las viudas, los huérfanos y los extranjeros, ¿no? Los sacerdotes y levitas que tenían que vivir con esas ofrendas del resto de las tribus. Y después en el Nuevo Testamento pues sigue siendo la idea de los necesitados y también pues aparece como una necesidad de cubrir también a los que se trabajan para el Evangelio, ¿no? Como lo dice, el que trabaja para el Evangelio, pues que viva del Evangelio, ¿no? En algunas ocasiones, especialmente en el Antiguo Testamento, se solicitan también ofrendas para la construcción y reparación del santuario o del templo y los utensilios que se usaban también en la liturgia. Lo vimos el otro día, estos días de atrás, en Ageo. ¿No? Los últimos domingos se ha citado Ageo y ahí precisamente lo que ocurría es que la gente había vuelto a Judá, a Jerusalén, del exilio y habían empezado a sembrar, habían empezado a construir sus casas, incluso algunas embellecidas, ¿no? Con todas cosas de adornos, de vidrios, artesonadas y tal, ¿no? Y no habían empezado la construcción del templo. De tal manera que ahí pues se habla de prioridades, ¿no? En el manejo de la economía. Es un libro claramente que habla de economía y de las consecuencias de no respetar esas prioridades, ¿no? Por ejemplo, decís, sembráis mucho pero recogéis poco. Yo lo estaba diciendo, ya,
estáis ocupando de vuestras cosas, creéis que lo podéis vosotros, os olvidáis de que soy yo el proveedor, ¿no? Pues allá vosotros, compráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué? Porque os habéis olvidado del pacto que teníamos, ¿no? Y lo mismo también en Malaquías, por ejemplo, habla también mucho de economía y llama la atención sobre las prioridades en el manejo del dinero, ¿no? Y llama defraudadores, por ejemplo, a los sacerdotes que le ofrecían, ya una época de frialdad, ¿no? Y los sacerdotes, pues en vez de ofrecerle como tenía que ser, el mejor cordero, el mejor, ¿no? O el primogénito de las ovejas, de las vacas y tal, pues decían, mira, este que está cojo, ¿no? Pues se nos va a morir, pues le sacrificamos para Dios, ¿no? Le empezaban a sacrificar, seguían haciendo ofrendas, pero hasta los mismos sacerdotes pues le ofrecían productos de desecho, ¿no? Y a todo el pueblo también, porque se olvidaba de entregar los diezmos y las ofrendas. Dice, ponedme a prueba en esto y veréis cómo abro las ventanas de los cielos para derramar sobre vosotros bendiciones raudales. Pasaba lo mismo, estaban, ¿no? Guardándose, ¿no? Entregando al Señor lo malo o no entregando lo que tenían que entregar y trabajaban, iban a buscar, no encontraban, etc. Es decir, se cerraban las puertas de la bendición del cielo, ¿no? Probadme, decía Dios, ¿no? Y veréis cómo cuando hagáis vuestro papel yo bendeciré como he prometido, ¿no? También hay profetas en tiempos de gran religiosidad que dicen, casi podíamos decir lo contrario, ¿no? No es lo contrario, como veremos, pero que dicen que Dios desprecia las ofrendas porque trataban de compaginar el entregar ofrendas a Dios con la idolatría y con las injusticias sociales. Es decir, querían agradar a Dios por un lado, pero al mismo tiempo estaban metidos en graves injusticias sociales. Defraudaban a los pobres, ¿no? Los jueces, los ricos, etc., ¿no? Y el mismo Jesús, que vive en un tiempo de gran religiosidad, pues llama la atención sobre esto. Dice, ay de vosotros, fariseos, que eran los más religiosos, que diezmáis la menta, la ruda y toda clase de hortaliza, ¿no? Todas esas cosas pequeñas eran tan escrupulosos que decían, bueno, hemos sido medio saco, pues la 10ª parte, ¿no? Lo medían exactamente para entregarlo, ¿no? Pero no os preocupáis de mantener la justicia y el amor de Dios, o la misericordia, dice en otra versión. Esto debierais hacer, aunque sin descuidar lo otro. Es decir, no es que está diciendo lo otro no vale, sino que esto debierais hacer y seguir haciendo lo otro, ¿no? Casi la mitad de las parábolas de Jesús, bueno, esto lo he leído por ahí, no sé si será verdad, dice que de las 38 parábolas de Jesús, 16 hablan del manejo del dinero y de las posesiones. Es decir, casi la mitad, ¿no? También otra estadística, si la Biblia habla unas 500 veces de la oración y casi otras 500 de la fe, pues del dinero y las posesiones habla más de 1000. Parece que, ¿no? Parece que la Biblia es un libro de economía. Parece que el asunto es muy importante, ¿no? Si tanto lo trata en las Escrituras, parece que es muy importante. Y no hay duda de que la forma de manejar el dinero de nuestras posesiones afecta a nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hoy, ¿no? Las posesiones compiten con el Señor, dice en Mateo 6:24, Jesús, ninguno puede servir a dos señores. Sirve a Dios, sirve a la riqueza, ¿no? ¿Os acordáis? No podemos dejar la cartera fuera del agua cuando nos bautizamos, eso los argentinos tienen muchos chistes sobre eso, ¿no? Por lo menos yo se los he oído siempre a los argentinos, ¿no? Ni vivir la vida cristiana como si el dinero fuera algo ajeno a nuestra vida espiritual. Gran parte de nuestra vida gira alrededor del dinero. Gran parte o la mayor parte, ¿no? Cuando estamos dormidos a lo mejor no. Bueno, hasta en sueños, ¿no? Soñamos a veces con el dinero o el dinero que tenemos o que no tenemos o que nos gustaría tener, ¿no? Pero mientras estamos despiertos estamos siempre alrededor del dinero, ¿no? De los bienes materiales, ¿no? A lo largo de la semana pasamos una gran parte del tiempo ganando dinero, gastando dinero, invirtiendo o ahorrando, ¿no? Es decir, que todo, ¿no? Cualquier plan que tienes, vas a cualquier sitio, he olvidado la cartera, para casa, ¿no? Siempre estamos con el dinero, ¿no?
La forma habitual de manejar el dinero y las posesiones contrasta, ¿no? La forma habitual en el mundo contrasta con los principios financieros de Dios, es decir, con los principios financieros que emanan de la Biblia. Pero a veces, como estamos en el mundo, pues también nos puede pasar a nosotros. Nuestra manera de manejar el dinero es una manera de la cultura, ¿no? Conforme a la cultura en la que nos movemos y ajeno pues, a la forma en que Dios espera de nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, decía Isaías ya, ¿no? La forma del plan de Dios es diferente a los planos humanos, ¿no? El estilo que Dios diseña es diferente al que nosotros nos hacemos, ¿no? Jesús le dice, fijaos, si os recordáis, al joven rico, ¿no? Que le dice, vende todo, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Menos mal que yo no soy ni joven ni rico. Y así nos pasa casi todo. No somos ni jóvenes ni ricos, ¿no? No sé lo que le diría a Zaqueo. Me parece que no le había dicho nada antes y sin embargo Zaqueo, nada más que llegó Jesús allí a su casa, pues estando comiendo ya y tal, dice que se levantó y dijo, parece que había entendido el mensaje, a lo mejor se lo había oído decir a otros, no lo sé, a Jesús, pero él entendió perfectamente el mensaje y lo puso en práctica, ¿no? Dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado yo voy a devolver 4 veces más, etc. Y Jesús, eso es una señal auténtica de conversión. Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos, sí que estaba siempre con el dinero, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que Mateo era rico y además debía ser joven, ¿eh? Porque si se subió a un árbol, no creo que fuera muy mayor, ¿no? Cuando pasaba Jesús, a mi edad no sé si se habría subido a un árbol, ¿no? Bueno, rico sí era por lo menos, creo, y joven pues a lo mejor también. Pero había entendido perfectamente el mensaje de Jesús, el Evangelio. Muy bien, yo creo que en todo esto hay una clave, ¿no? Y es que Dios es el Señor. En Primera Crónicas 29:11 David dice, todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor. De los 250 nombres que se refieren a Dios en las Escrituras, el que mejor lo describe respecto a las posesiones es este de Señor. Y el señorío se manifiesta en estos 3 conceptos: propiedad, control y provisión. Y vamos a verlo en algunos ejemplos, ¿no? en la Biblia. Propiedad, pues Dios es dueño absoluto de todo. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en ella, dice en otras versiones. En Levítico 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Tierra prometida, Dios les había dado la tierra prometida, pero dice, no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. La doy para que la repartáis, pero estáis como de renta, ¿no? La tierra es mía, la tierra no es, esta es mi tierra, ¿no? La tierra es mía. Entonces, reconocer que Dios es el propietario de todo es esencial para entender y asumir que Jesucristo es el Señor también de nuestras posesiones, ¿no? Por eso un cristiano espiritual no ora diciendo, esto lo decía Javi también creo el otro día, ¿no? Venía escuchando desde Roscales en el coche, le decía a Gloria, digo, mira, me va pisando varias cosas que yo tenía ya preparadas, ¿no? Pero cuando oramos, pero lo decía algo parecido, ¿no? No decimos, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino, ¿qué decía Javi? ¿Qué quieres que haga con tu dinero? ¿No? Porque todo es del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Esa actitud va a determinar también mi contentamiento. Paréntesis, pero es importante también. Si yo tengo la actitud de que todo es de Dios, pues va a afectar también a mi manera de vivir feliz, de vivir gozoso, de vivir alegre. Hay un mandato de la Biblia que dice, estad alegres, estad siempre gozosos, ¿no?
estar gozoso si acabo de perder 50 euros, ¿no? O si se me acaba de quemar, ¿no? O he perdido no sé qué, ¿no? Bueno, pues esto también afecta a ese contentamiento, ¿no? Si considero que yo soy el propietario, pues me hará daño cualquier pérdida, ¿no? Todo lo que pierdo es como que me lo arrancan de mí, ¿no? Porque es mío, ¿no? Pero si considero que el propietario es Dios, pues podría decir como Juan Wesley, que bueno, no sé si será verdad, se le atribuye a él cuando dice que se le quemó la casa y dijo, bueno, se ha quemado la casa del Señor, una responsabilidad mía, menos para mí, ¿no? Se había quemado su casa, dice, se le ha quemado la casa del Señor, bueno, yo me lavo las manos, ¿no? Allá él, al fin y al cabo es suya, ¿no? Control. Dios se reveló también, se reservó también el control absoluto de todo lo que ocurre en la tierra. La Biblia le llama Señor, le llama Todopoderoso, le llama Creador, le llama Señor de señores, Rey de reyes, etcétera, ¿no? El Salmo 135:6 dice, todo lo que el Señor quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En el cielo, en la tierra, en todos los sitios, todo lo que Dios quiere, lo hace. Nada ocurre así, casualidad, porque esto, todo lo que Dios quiere, lo hace. Entonces tenemos que asumir que Dios dirige las circunstancias, las malas y las buenas. Entonces cuando nos va bien decimos, gracias a Dios. Y cuando va mal, ¿dónde está Dios? Dios dirige todas las circunstancias. Dios siempre está al control. Hablar de esta palabra, ¿no? Piedad, todo es suyo. Y control. Todo lo controla. Todo está bajo su control. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Es difícil para nosotros aceptar eso, porque los pensamientos no son de Dios, decíamos, ¿no? Y la tercera cosa es la provisión. Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades, ¿no? En el Sermón del Monte, en el capítulo 6, 33, Jesús dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, es decir, el comer, beber, abrigo, etcétera, os serán añadidas. También Javi hablaba de esto, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás es responsabilidad de Dios. Dios puede proveer en cualquier circunstancia. En el desierto, con el maná, hizo con su pueblo, ¿no? Proveyó en el desierto maná. Vamos a comer aquí toda esta multitud de maná, ¿no? Entonces, codornices, ¿no? Bueno, en el monte, Jesús, pues también con 5 panes, pues dio de comer a más de 5.000 personas, ¿no? Por una parte, Dios es predecible, pero en cuanto a su fidelidad, podemos estar seguros de que Dios va a proveer, que es fiel y Dios nos va a proveer. Ahora, en lo que es impredecible es en la manera en que va a proveer, ¿no? Pues, no sé, habréis oído, leído, ¿no? Dar testimonios, ¿no? Creo que era un gitano, yo le oí decir que estaba allá, que no tenía ya ni para comer ese día, pues llega y abre el buzón y encuentra un sobre con dinero, ¿no? Mano de la iglesia que lo había oído, pues le había, ¿no? Esperaba, ¿no? Y así hay un montón de testimonios, ¿no? Pero puede ser con más ingresos, ¿no? Cuando nuestra economía no está bien, pues Dios puede proveer con más ingresos o con menos gastos. Imaginaos que ahora bajara el precio del gas. Una broma. O el de la electricidad. ¿Eh? Ahora me sobra dinero, ¿no? Antes me venían unos recibos de luz y tal, y ahora me sobra dinero, ¿no? Bueno, pues proveerá, ¿no? Hoy las noticias que había estos días era que los ucranianos estaban haciendo retroceder a los rusos. A lo mejor los rusos se vuelven para atrás y se ven ahogados y empiezan a soltar gas para Europa, ¿no? No, con mejores ingresos, ¿no? Ahí está la ministra de Trabajo que insiste en que hay que subir los sueldos, ¿no? Por lo menos a los jubilados, ¿eh, Ángel? Un 10%, no sé cuánto va a subir, ¿no? Bueno, Dios no sabemos cómo, pero va a proveer, es fiel en proveer, ¿no?
Muy bien, vamos a ver el alcance de ese señorío de Dios. Dios es Señor del universo. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Miramos el verso. Ayer me asomé a la ventana, lo que pasa es que había una luna tan preciosa que no dejaba ver las estrellas, ¿no? A veces es mejor cuando la luna está al otro lado, ya por Australia, pues, y no hay nubes, ¿no? Pues ves el cielo estrellado. ¿Quién ha creado estos millones? ¿No? Dijo Abraham: mira, alza los ojos, mira, ¿no? Cuenta las estrellas. Bueno, pues Dios es el Señor del universo. Es el que creó todas las cosas. Dios es el Señor de las naciones también. Por eso, si se nos ocurre pensar que Dios maneja el asunto del universo, pero no se para a ocuparse de los asuntos de la Tierra, porque es muy pequeña, ¿no? Dentro del universo, si os dais cuenta, la Tierra, yo a mis alumnos, imaginaos que eso es, todo está la pizarra, ¿no? Que ocupa toda la pared. No, bueno, no, todas las paredes, todo el instituto, ¿no? Y la Tierra es que no se ve, claro, no, se ve, efectivamente. Bueno, pues Dios se ocupa del universo, pero también se ocupa de los asuntos de la Tierra, de los asuntos de las naciones. En Isaías 40, 21, 24 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Visto un poco desde arriba, nadie ha estado últimamente en Nueva York, ¿no? Rascacielos, bueno, en Benidorm, hombre, en Benidorm hay también rascacielos, ¿no? Miras abajo y ves, cuando vas en un avión y te toca ventanilla, ¿no? Pues miras abajo y como langostas o como hormigas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre delante de Dios, pero Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Así que cuando oímos hablar de que hay problemas, ¿no? de guerras, Dios controla también a esos poderosos, ¿no? Eh, Oramos por la iglesia perseguida y decimos: ¿quién los librará? Pues Dios tiene el control. Estás ahí, ¿no? En esas circunstancias, en esos pueblos, en esas familias, ¿no? Los cristianos o cualquier persona pues es perseguida, es maltratada, ¿no? Dios tiene el control. Nada delante de él. Dios controla todo lo que ocurre en la tierra. Pero Dios también es el Señor del individuo, de cada uno de nosotros. Y por si pensamos que Dios se ocupa solo de las cosas grandes, como el universo o las naciones, ¿no? Pues en el Salmo 139, 1 y 13 dice: Señor, tú me conoces, tú sabes si me siento o me levanto. ¿Qué le importará a Dios si yo me siento o me levanto? Pues Él importa, lo sabe, ¿no? Tú desde lejos conoces mis pensamientos, distingues mi camino, si camino o reposo o descanso, ¿no? Tú creaste mis entrañas en el seno de mi madre, me tejiste. O en palabras de Jesús, esas tan preciosas, ¿no? Tan queridas por nosotros, en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, ¿no? Ya no solamente es tiene David allá, ¿no? Algo poético, ¿no? Que dice: conoces si me siento, me levanto y tal. Bueno, no exageres. Jesús lo asegura también. Dios conoce, sabe los pelos que tengo en la cabeza, ¿no? Así que Dios es dueño de todo, el controlador de todo y el proveedor de todo, ¿vale? Si no tenemos esto claro, pues otro no funciona. ¿Cómo me voy a fiar, no? Me voy a fiar yo de lo que dice en la Biblia si de todas esas, ¿no? ¿Hay alguien más, no? Ese chiste, ¿no? Oh, ya. Y una voz: suéltate, hijo mío, que brazos. Ay, gracias, Dios. ¿Hay alguien más, no? Fiamos si no reconocemos que el Señor es el Señor de todo, ¿no? El controlador de todo, el proveedor de todo, pues difícilmente podemos confiar, ¿no? Ahora nuestra responsabilidad es ser mayordomos fieles.
el señor es el propietario, nosotros mayordomos, y dice que tenemos que ser fieles. El mayordomo no es el propietario, pero sí es la máxima autoridad de la casa después del dueño. En las empresas hoy se llama el administrador, jefe. Llega un momento que a lo mejor dice, cuidado que yo no soy el dueño, ¿no? Decido cerrar la empresa. Pero aquí el dueño es otro, son los que toman ciertas decisiones, ¿no? Pues el administrador somos nosotros. El propietario es el Señor. Y en 1 Corintios dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Vamos a ver 6 aspectos de la fidelidad, así con agilidad, a ver, apoyarme, ¿no? Pero tenemos que ser fieles en todos nuestros recursos, no solamente en diezmos, ofrendas, sino en el resto, en todos nuestros recursos. Porque todo le pertenece al Señor y todo ha de ser administrado fielmente. He dicho que el propietario es el Señor, Él es todo. Ha puesto de administradores de todo. Él ha puesto nuestro. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles, sea mucho o sea poco lo que tengamos. Mateo 25, 14 y 15 está la parábola de los talentos. A uno le dio 5, 2. No es lo que yo haría si tuviera €1.000.000. A veces lo pensamos, ¿no? La lotería, si yo fuera, ¿no? La canción, si yo fuera. Bueno, pues si yo fuera, lo que tenemos, ¿no? Entonces no es lo que yo haría si fuera rico, pues joven o sino qué es lo que hago con mis 100.000, mis 10.000, mis 1.000 o con mis 100. Lo que hago con lo que tengo a disposición. También podría haber entrado en ese apartado, entonces serían 5, ¿no? Pero el tercer apartado sería fidelidad en las cosas pequeñas. Hay que hacer un énfasis ahí, también en las cosas pequeñas, ¿no? En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, pues también en lo más es injusto. Decían Hudson Taylor, el famoso, ¿no? Las cosas pequeñas son cosas pequeñas. O sea, hasta ahí llegamos, ¿no? Las cosas pequeñas, no, deja de darle vuelta. Son cosas pequeñas. Pero la fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Pequeña, no, pero la fidelidad en esas cosas pequeñas es una cosa muy grande. Porque en la medida o la forma en que actuamos en cosas pequeñas, pues Dios nos da en cosas más grandes, pues estaremos. Eso es importante. Dios enseñarles desde pequeño, ¿no? Ser fieles, ¿no? ¿Qué más da? Roto, ¿qué más da? No vale para nada, ¿no? Que si ahora roto esto, luego rompe el Mercedes. O sea, dejemos. Tenga 18 años, nos rompe el Yacht, ¿no? Pues hay que enseñarles fidelidad en las cosas pequeñas y nosotros mismos tenemos que acostumbrarnos a ser fieles en las cosas pequeñas, ¿no? Fidelidad también en las cosas de otros. El cuidado con el que tratamos las cosas de otros, las cosas prestadas, por ejemplo, que alguien nos ha dejado, o las cosas comunes, ¿no? Casi siempre tenemos. Las tratamos. A la luz. Yo qué sé, ¿no? En las cosas comunes también tenemos que ser fieles, ¿no? En el trato que damos. Las cosas públicas. Ahora, pues, el tema de ahorro, ¿no? La luz, desperdicio de la comida a veces también. Había un anuncio hace muchos años,
igual no os acordáis, pero en España la primera crisis que pasamos, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez ha salido la crisis, pero hace muchos años había un anuncio en televisión que decía España puede, no, tú puedes, pero España no puede. Ya, tú puedes gastar luz, puedes, pero España no puede. ¿Os acordáis de ese anuncio? Puedes, pero España no puede. Pues ahora es lo que un poco nos espera, ¿no? Yo puedo, gasto lo que sea, ¿no? Pero España, dice Pedro Sánchez, Alemania no puede. Tenemos que ayudarle. Es gracioso, ¿no? Tenemos que ayudar a los alemanes desde aquí. Pero bueno, hay chistes peores, ¿no? Pero bueno, Europa no puede, ¿no? A lo mejor yo puedo, pero tengo que ser también fiel porque todas las cosas, ¿no? Cuando Pablo dice que en trabajo, ¿no? A los esclavos, dice, tenéis que servirle porque servís al Señor, ¿no? En la manera en que administramos nuestras cosas, es que son del Señor. Yo puedo gastarme, al cabo, pues si te comes, en vez de ir a comer a un restaurante por 15 euros vas a uno de 25, bueno, pues en vez de bendecirle a un restaurante pobre, pues le bendices a uno más rico, yo qué sé. Pero al fin y al cabo se lo estás dando a alguien, ¿no? Pero cuando estamos tirando de energía, de bienes escasos, tan escasos, ¿no? Tenemos que ser responsables, ¿no? Pero no me quiero liar porque lo sabéis lo que... Si en lo ajeno, dice Jesús en Lucas, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tenemos que ser fieles también en nuestro, ¿no? La fidelidad, por otra parte, también otro punto, es que forma nuestro carácter, ¿no? La forma de administrar el dinero y las posesiones forma y refleja nuestro carácter como personas y como cristianos. Si somos fieles, nuestro carácter se ve edificado. Por eso Jesús habló tanto del dinero y las posesiones, ¿no? Espiritual. Y por fin, el sexto punto, la fidelidad trae contentamiento. Ya mencioné un poco antes, ¿no? Si conseguimos tener claro cuál es la parte de Dios, que es dueño, controlador y proveedor, y cuál es nuestra parte, que es ser administradores, lo hacemos con fidelidad, pues nos sentiremos satisfechos. Que más casa, o bueno, casa del Señor, allá Él. Si yo estoy actuando con fidelidad en que Dios ve, pues lo que no puedo controlar, allá Él, ¿no? Puedo sentirme satisfecho. Y a medida que apliquemos los principios de la economía de Dios, pues iremos viendo las cosas más claras, a tener paz en los asuntos económicos, a gastar sabiamente, a ahorrar sabiamente y a dar sabiamente también para la obra del Evangelio. Hoy estamos embarcados ya, como que ya voy cerrando, estamos embarcados en la reforma de un local que compramos hace 3 años, me parece, más, con la generosidad de muchas de las personas que empezamos la iglesia y de muchas de las personas que se han ido añadiendo a los años, y algunas que ya no están. A lo largo del tiempo hemos podido, ¿no? Gracias, como digo, a la generosidad, esta cultura que se creó en la iglesia desde los últimos, cuando los líderes no nos enseñaban sobre esa costumbre, esa práctica en ese grupo, pero seguimos leyendo entendimos que teníamos que ofrecer a Dios. ¿Para qué? Si no teníamos gastos. Pero empezamos a pagar. Bueno, había gente entre nosotros que mi padre se ha quedado sin trabajo, pues así, ¿no? Alquilamos tal, ya claro, y tal. Y he estado mirando, hay libros letra de Juan Carlos desde el año 83, ¿no? Ha dado mucho dinero. No sé cuándo asumimos antes de estar. Si
antes de entrar tú, ¿no? Yo no me acuerdo cuando asumimos el compromiso de que la 10ª parte de lo que ingresáramos en la Iglesia lo íbamos a dar a otros ministerios, ¿no? Tenemos en la contabilidad un fondo que se llama Otros Ministerios. Un fondo también de obra social, que es donde se apunta el dinero que recogemos y algunas ofrendas específicas, ¿no? Que social, pues, ese fondo. Y la 10ª parte de esto, pues, otros ministerios. Y así hemos dado cantidades, ¿no? Allá en el año 87, 88, eran como casi 600.000 pesetas. ¿Sabéis cuántas son 600.000 pesetas en euros? ¿Quién sabe? 4.000 euros. Eso, ahora multiplicado por 3, porque el índice de vida más o menos entonces ha subido un 300, digo un 200%, ¿no? Hay que multiplicarlo por 3, creo. Así, pues, 4.000, pues, 12. Año y medio, pues, que ha salido solamente lo que de Ingenio Mac arreglamos, ¿no? Varias etapas, aquella empresa que habíamos creado, para Proserva, ¿no? Regalábamos a Proserva, sino que pagando las facturas a medida que teníamos dinero, ¿no? Pero nunca nos olvidamos de dar también parte a... Y yo espero seguir así, poder seguir así también. Vamos a estar ahogados, ¿no? Bueno, pues pensamos pagar la reforma. La verdad es que el local lo compramos con el dinero que teníamos ahorrado, pero la reforma no tenemos suficiente, ¿no? Pero también pensamos pagar la reforma con la generosidad de las mismas personas. Estamos. La iglesia de Burgos el otro día nos 1.000 euros, nos han prestado 60.000, pero nos han donado 10.000. Nosotros cuando hicimos la obra también les habíamos donado. Es curioso, mirando el libro este, ahí, bueno, tenemos 2 libros, uno entero y otro de estos de caja, ¿no? Pues hemos dado ofrendas a casi a todas las iglesias que había en aquella época aquí en Valladolid. La que dice ofrenda a la calle Esperanto. ¿Suena, Carlos, eso? Tuvisteis que hacer una reforma en algún momento o cogisteis el local o algo así y dijimos, vamos a darles una ofrenda para que sepan que les apoyamos. Igual era poco, no sé, pero y así a otras, casi todas las iglesias, como 50, pero en aquella época éramos 6 o 7 iglesias, ¿no? Y les hemos dado, creo, a algo, ¿no? De que otros ministerios a hacer algo, se meten gastos y eso, ¿no? Digo, como curiosidad, ¿no? Bueno, pues digo, seguramente no da dinero de fuera, aunque tengo por ahí un agente que dice que está intentando Concejalía de Urbanismo, se han exigido tanto por medio ambiente, ¿no? Con el aislamiento de local y que nos ha subido muchísimo el presupuesto, pues que alguien está intentando que corra con esos gastos el ayuntamiento. Fijaos qué sueños, ¿no? Sueño, pero bueno, no vamos a esperar que nadie. Es una responsabilidad nuestra y así lo asumimos, ¿no? Si tú no formas parte de estas personas, pues estás a tiempo. No digas que tus pocos recursos no sirven de mucho, porque Jesús valoró más la pobre ofrenda de una viuda que las grandes ofrendas de los ricos. ¿No? A nuestros hijos, me recordaba Gloria, ¿no? que les enseñamos que tenían que aportar para ofrendas la 10ª parte de las propinas. El diezmo me han dado la abuela, tal, bueno, pues, 10ª parte hay que ofrenda, ¿no? Y tanto lo asumieron que Dani, cuando se fue a Madrid, le tuve que llamar la atención
lo que le daba para la comida y el alquiler y tal, daba el diezmo a la iglesia. Digo, daba el diezmado, tío. A ver, si no lo hacemos de otra manera, dime a dónde hay que pagar el piso que lo pago. No, bueno, pues bueno, esa mentalidad, no lo sé, igual lo siguió haciendo, pero yo le decía, bueno, no sé, Dani, que por esto ya, ¿no? Da diezmos de lo que tú ganes, pero de lo que yo te doy para comer, si estuvieras en casa, ¿no? No sé, pero bueno, él era así, y sigue siendo el pero tenían aprendido desde pequeño, ¿no? Y yo digo, se está pasando, ¿no? También pienso que en la generosidad no es fácil pasarse, ¿no? Digo, Jesús aplaudió esa generosidad de la viuda, ¿no? Que dices, vamos, cita, ¿cómo le aplaudes algo que ha hecho que dice que era lo que tenía para comer? Ese día, no sería para toda su vida, pero no sé, o sea, que dar lo que tiene para comer, eso es de locos, ¿no? Jesús parece que lo aplaudió. Muy bien, pues Dani, ¿dónde está? Nos ponemos ese versículo que vamos a leer al final, que es en Lucas 12, 29 a 34, que conocemos perfectamente, pero son versículos. No, del 29 al 34. Sí, del 29 al 34. Lucas 12, de 29 al 34. Algo que no aparece ahí, Jesús en el anterior termina, el siglo 28, termina diciendo, qué débil es vuestra fe, ¿vale? Bajo esa expresión, qué débil es vuestra fe. Dice, vosotros pues, no os preocupéis, tiene que ver con la fe, ¿os dais cuenta de lo que decía antes? Si considero que Jesús o que Dios, ¿no?, es el propietario, el controlador, el proveedor, si me lo creo de verdad, pues al final es una cuestión. En el versículo 28 al final dice, qué débil es vuestra fe. Que todo el capítulo está hablando de este tema, ¿no? Pero quiero poner todo. Pues, a ver, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limos, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Fijaos, antes citaba esto que le dice al joven rico, y muchas veces pensamos, pues raspabilado y le dijo, vende lo que tienes, ¿no? Pero no es algo, o sea, ahí dice vended, ¿no? En general, ¿no? La verdad es que los primeros cristianos lo entendieron también algo así, les pasó como a Zaqueo. Algo entendieron así, porque ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué dice en el capítulo 2? Pues que vendían sus propiedades y repartían el dinero según las necesidades que había. 4 igual, ¿no? Comían juntos y los que tenían propiedades. Es decir, que no era una cosa astral, así una poesía de Jesús, ¿no? Tal, ¿no? Sino que tiene efectos prácticos y en algunas ocasiones pues, se han llevado literalmente. Había una necesidad seria en aquel momento y la gente que vende posesiones para repartir las necesidades, ¿no? Pues yo os digo una cosa y con esto termino. Si Jesús está en lo cierto, ¿cuántas bendiciones nos perdemos cuando no damos? ¿Cuántas bendiciones? La verdad es triste
Si lo pensamos bien, las bendiciones que nos estamos perdiendo, porque hay unas promesas clarísimas. Los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo y tal? Es merecer la pena. Entonces, si Jesús está en lo cierto, ¿verdad? En la medida en que no damos, nos estamos perdiendo muchas bendiciones. Positivo sería la medida que damos lo que bendiciones. En sentido negativo. Lo que no damos, que debiéramos dar, pues estamos perdiendo muchas bendiciones. Y yo creo que Jesús está en lo cierto. Es decir, si Jesús está en lo cierto, y yo creo que está en lo cierto. Creo que también, ¿no? Creo que Jesús sabía lo que decía, ¿no? Ahora es qué débil nuestra fe. Diga, semana.